Yo estoy muy animado en el día de hoy, agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Personalmente estoy muy bendecido. Han sido algunos casi 3 meses de estar luchando con asuntos de salud, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Si no los miro muy bien es porque ando con lentes nuevos que según yo no necesitaba, pero necesito otros porque no los miro bien a todos. Creo que me preocupé mucho por la estética y no por la graduación de mis anteojos. Qué bendición verlos, es una bendición. Quiero, antes de entrar en la palabra, agradecerles que están aquí este día, agradecerles que siguen al Señor con todo su corazón, agradecerles que ustedes están dispuestos a seguir al Señor como su Señor y Salvador. Quiero también animarlos a que no desfallezcan. Quiero animarlos de cualquiera que sean las distracciones, cualquiera que sean las cosas que estén ocurriendo alrededor de sus vidas, alrededor de la comunidad, que sus ojos se mantengan fijos en el autor y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. Sí, quiero también animarlos a cada uno de ustedes a que si tienen dificultades, si tienen algún reto, si están padeciendo por algo, confíen en la mano generosa de Dios. Usted hace parte usted hace parte de la familia de Dios y eso a usted nadie se lo va a quitar. ¿Está usted conmigo? Usted es miembro de la familia de Dios. Abra su Biblia. Por favor, abra su Biblia. En Números capítulo 23, versículo 19. Padre, agradecido delante de ti vengo, suplicándote, Dios, que tú utilices este tiempo de administración de tu palabra para crear en nosotros la convicción, Señor, de tu fidelidad y de la importancia de tu palabra en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que hagas a un lado mi proceder, hagas a un lado mis palabras, y que seas tú, Señor, el que se manifieste, seas tú, Dios, el que aconseje, el que diga, y que sean los oídos de mis hermanos abiertos, Señor, a la profundidad de tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ponga su dedo en sí, que estoy entre una y otra escritura. Números, deje su dedo en Números, capítulo 23, verso 19. En los años, antes de que se me olvide, mire pues, el día 17, que es de hoy, en 2 semanas, vamos a celebrar nuestro 4º aniversario de Grace en español. Vamos a celebrar nuestro 4º aniversario. Y como no podía dejar de ser, vamos a comer juntos, ¿verdad? Entonces haga planes para que de aquí a 15 días usted se quede con nosotros y nos acompañe y traiga algo para compartir con alguien, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a eso? ¿Comida de traje le dicen? Aquí dicen potluck. O sea, en mi pueblo dice comida de traje esto, traje frijoles, traje lo que tenía. Entonces se me había olvidado decírselos. El 17 de este mes cumpliremos, el 8 cumplimos 4 años, pero lo vamos a celebrar el día 17, que es cuando tenemos las instalaciones disponibles para nosotros. Entonces es para que usted traiga un invitado, es para que usted presuma, para que usted se venga bien elegante. Va a ser una fiesta, van a haber testimonios. Algunas personas van a dar su testimonio de cómo fue que llegaron a la iglesia, dónde están ahora, en fin, qué es lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Es muy importante que usted sepa eso y que nuestras actividades están siendo anunciadas siempre al final de cada servicio. Tenemos los anuncios y que usted, cuando Dios escuche amén aquí,
No se vaya, escuche los anuncios, porque es parte de su vida congregacional. Bueno, desde los años 1970 para acá, ya han pasado más de 50 años, ¿verdad? Por más o menos 50 años, ha habido una enseñanza que hace la distinción entre la palabra rema y la palabra logos. El Señor, no voy a mencionar su nombre, pero si alguien quiere lo puedo yo personalmente dárselo. Es un gran predicador, es un gran hombre de Dios aquí en los Estados Unidos, que se le ocurrió que había que hacer la distinción entre la palabra rema y la palabra logos. Y definió la palabra logos como la palabra escrita, de pasta a pasta de la palabra de Dios, y definió la palabra rema como aquella palabra específica que Dios habla a las personas, ya sea en un tiempo de oración, ya sea en un culto, ya sea a través de un percance, algún momento en que Dios se manifiesta a aquellas personas. Hasta ese momento, hasta ahí todo iba bien, hasta que hubo una desviación en donde se le otorga al hombre la capacidad de que por haber recibido una palabra rema puede contradecir lo que está dicho en este libro. Entonces tal vez muchos de ustedes nunca habían oído algo al respecto, pero para mí es importante decírselos, porque en el contexto de lo que estamos enseñando al respecto de las promesas de Dios, es importante que usted entienda juntamente conmigo que la palabra de Dios es solo una. Que la palabra de Dios es esta y no hay tal de que Dios me habló, y como Dios me habló, yo puedo asumir que lo que Dios me ha dicho puede contradecir este libro o puede contradecir el contenido de este libro. Le decía, tiene más o menos 53 años de que esa doctrina se ha proliferado, y personas dicen, bueno, yo recibí palabra rema de parte de Dios, y porque recibí una palabra rema de parte de Dios, yo voy a prosperar, o yo voy a mejorar, o yo voy a... Pero ninguna vez se escucha que diga que la palabra de rema vino para corregir o para redarguir. Lamentablemente se ha utilizado más para enfocar lo que le llamamos la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Ese no es mi lugar ahorita, hablar sobre una u otra doctrina, pero sí es mi responsabilidad decirle a usted que yo sí creo que este libro sigue siendo absoluto sobre nuestra conducta. Que no hay nada que le falte a este libro que Dios le tenga que agregar ahora porque se le olvidó dejarlo antes. Al mismo tiempo, yo creo que hay versículos o hay momentos en que cuando uno lee la Escritura se convierte en un diálogo entre usted y Dios. Pero es distinto a usarlo como una fórmula doctrinal o como una fórmula para justificar una doctrina. Ya van 53 años de eso, y algunos de los predicadores que han enseñado sobre eso se han arrepentido de haberlo hecho y públicamente han venido al auditorio a decir que están arrepentidos porque han creado confusión. Como le dije, tal vez para usted esta introducción no hace mayor sentido, porque tal vez usted no ha estado muy metido en estas cosas, pero como una advertencia, porque yo sé que usted está buscando del Señor, porque yo sé que usted está ávido
o ávida por conocer más de la palabra de Dios. Por eso necesito hacer esa advertencia. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la verdad al respecto de rema y logos? Como dije al principio, o como dije ya, no existen tal dos palabras distintas. En el Nuevo Testamento particularmente, que fue de donde se desprendió esa doctrina, la palabra rema y las palabras logo son sinónimos. O sea, significa, se dice diferente, pero significa lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo, es algo que usted dice de una manera diferente, pero significa lo mismo cuando usted lo dice de otra manera. Por causa de que en los diferentes lenguajes con los que la Biblia, de donde la Biblia ha sido traducida, se dio la oportunidad para que las personas que estudian o personas que sin ninguna mala intención han creado esa división. Le digo una vez más, sí existe esa palabra rema en la Escritura y sí existe la palabra logo en la Escritura, pero una no es mayor que la otra. O sea, logos es todo, rema lo es todo. Es una sola palabra de Dios. Y nada puede ser dicho hasta este momento. Alguien me preguntó, pero pastor, pero Dios habla hoy, ¿verdad? Yo le digo, sí, Dios habla hoy. Pero no dice nada que contradiga lo que está aquí, ¿verdad? No, así que no se deje usted iludir o engañar. Cuando alguien venga, el apóstol Pablo lo advierte también, cuando alguien venga y le dice, el Señor me ha mostrado, además de que la Biblia, usted tiene que hacer esto, esto y esto y lo otro. No entre en eso, porque su vida, su destino eterno está en juego. Entonces quiero que usted anote el punto relevante para esta predicación el día de hoy. No debemos creer mal. Debemos creer correctamente. Y creer así es necesario al creer en toda la palabra, en toda la Escritura. No debemos creer mal significa, si alguien no nos explica bien, podemos creer de manera equivocada. Y no es algo que nosotros hagamos caprichosamente, sino que nosotros, estoy diciendo nosotros los predicadores, lo hacemos en medio de también a veces de nuestro conocimiento o de nuestra experiencia, pero eso nos disculpa, pero no justifica el hecho de que usted y yo somos llamados a creer correctamente. Porque al creer correctamente, se hace necesario para que nosotros podamos creer en todas las promesas de Dios. Yo hice una lista de 20 promesas. Usted las tiene, se las acabamos de entregar cuando usted entró. Y obviamente para su comodidad quiero decirle que no voy a predicar de las 20 promesas, ¿verdad? Escogí algunas de ellas para decirle a usted cuán importante es la interpretación correcta de la Escritura para que usted entienda las promesas de Dios para su vida. Les traigo una muy buena noticia de parte de Dios. Dios tiene promesas para usted y son promesas de bien. Dios tiene promesa para cada uno de nosotros. En algunas versiones dice tiene palabra, tiene pensamientos, tiene intenciones de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros creemos. Nosotros tenemos la bendición de estar ahora viviendo en una generación en donde solo se queda ignorante aquel que no pregunta, aquel que no investiga,
aquel que no estudia. De ahí tenemos todas las oportunidades para aprender y aprender bien, ¿verdad? Como la serie es al respecto de las promesas de Dios, quiero regresar a lo que dije en el primer domingo y que Lester lo enfatizó también el domingo pasado. Por cierto, les mandaron saludos a los hermanos de California. La iglesia está muy bonita, se está consolidando. Es una iglesia muy semejante a nosotros y Dios está haciendo algo muy especial allá entre ellos. Y los pastores y los hermanos me dijeron que les mandara a ustedes, que les trajera sus saludos de parte del liderazgo de allá, de Gracia sobre Gracia se llama la iglesia de allá donde yo estuve el fin de semana pasado. La base del cumplimiento, quiero que usted anote eso o que lo lea. La base del cumplimiento de sus promesas está en quién es Dios. No está en cuánto necesitas o qué necesitas. No está en qué deseas o qué no deseas. Está en quién es Él. El carácter de Dios, o sea, el cumplimiento de sus promesas, está basado en quién es Dios. Como les he dicho, Él no te va a prometer algo que contradiga su carácter. No hay nada, por ejemplo, yo lo he visto entre los seres humanos y lo he visto con frecuencia algunas veces, una persona ofreciéndole algo a alguien, pero por ser el que ofrece no tener carácter, no cumple lo que ofrece. No es el caso de Dios. El carácter de Dios es de que Él es recto, Él es justo, y lo que Él promete, lo cumple. ¿Se recuerda donde le dije que dejara su dedito mientras tanto? Números que le dije, capítulo 23, versículo 19. Dios, yo le busqué una versión que me diera a mí la oportunidad que nos diera a todos la oportunidad de entender mejor ese versículo. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Todos nosotros ya sabemos, por lo que conocemos de Dios, que cuando Él dice, se cumple. Todos sabemos, porque así Dios nos lo ha enseñado. Todos sabemos que lo que Él no nos ha ofrecido nunca va a ocurrir, ¿verdad? Por más que lo deseemos, por más que lo añoremos, por más que hagamos para querer obtenerlo, si Dios no lo ha prometido, nunca va a ocurrir, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que usted entienda que una de las primeras cosas que Dios sí promete es darte vida eterna en Jesús. Es darte vida eterna en Jesús. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura, voy a leer el versículo 8 en adelante, dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios respalda al Hijo, Dios Padre respalda al Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios se ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Por qué Dios promete vida eterna? Vida eterna, Él la promete porque Él, cuando Él te crió para eso, para una relación eterna contigo. Él no te crió de balde, Él no te crió por gusto.
Él no dijo, no tengo nada que hacer, voy a crear por lo menos unos 2 millones de personas que vamos a ver cómo les va, ¿verdad? No, cada ser humano, cada uno, si estás embarazada, tu bebé tiene un propósito. Si alguien en tu familia está esperando un bebé, ese bebé ya tiene un propósito, ya tiene un por qué existe. Ahora, ese propósito es ir eternamente a uno de 2 lugares: al cielo con Dios o al infierno con Satanás. Por eso Él promete, y lo vamos a ver más adelante, que entre las promesas de Dios está también la salvación. Pero nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús, porque esa vida eterna la comenzamos a disfrutar mientras estamos aquí en la tierra. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes viven mejor ahora que antes de conocer a Cristo? 1, 2, 3, 80, casi todos. ¿Verdad? Nosotros vivimos mejor ahora porque ya vivimos parte de una vida eterna, ya vivimos en la eternidad de Dios, ya estamos viviendo en la promesa de aquello que Él ha dicho que solo la tenemos en Cristo Jesús. Otra de las promesas que Dios dice es el perdón de nuestros pecados. Voy a hacer otra pregunta y por favor no mire a nadie y no voltee a ver a nadie, no codee a nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han sido ofendidos y no les han pedido perdón? 1, 2, 3. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele haber sido ofendidos y no haber recibido ni siquiera una disculpa? ¿Verdad que sí? Ok. Dios ha prometido que Él va a perdonar tus pecados a defecto, si se puede decir así, si tú quieres o no quieres pedir perdón. Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Es parte de su promesa. Ahora dice, pero para que Él los perdone, es necesario un ejercicio que aparece en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y ahí está la clave, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de Él perdonarte siempre. Él no tiene una cuota de perdón. Él no tiene, ya Edgar, mira, se está acabando tu cuota, ya va cerquita, ya te faltan solo 10 faltas. Él no funciona de esa manera. Él promete que te va a perdonar y te va a perdonar siempre que confieses y te arrepientas. Ahora, déjame explicarte esto de una mejor manera. No abuses de la gracia perdonadora de Dios. Dice el libro de Romanos, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. No podemos estar pecando para que la gracia siga abundando, porque en la realidad no es así. Si Dios promete, entre las cosas que Él ha prometido a tu vida, es de que Él, cualquier falta que tú cometas a cualquier nivel, ante cualquier persona y a Él mismo, créeme, Dios es capaz de perdonarte, porque Él así lo prometió. Alguien me hizo esta pregunta hace un tiempo atrás y me dice, si soy cristiano y en defensa de mi familia tengo que matar a alguien, ¿Dios me perdona? Yo le dije,
si te arrepientes de cualquier pecado, como dice la Escritura, Dios te va a perdonar de cualquiera que sea el pecado, porque es una promesa de Él. Ahora, hay algo que yo todavía no tengo muy claro en mi aprendizaje. ¿Por qué dice que el pecado en contra del Espíritu Santo es lo único que Él no va a perdonar? No me quiero meter, no quiero desviarlos a algo que todavía yo necesito seguir estudiando y preparándome mejor para poder explicarlo. Pero creo que hasta este momento no existe ninguna falta que tú y yo seamos capaces de cometer que haga mentiroso a Dios y no cumpla cuando tú le dices: Padre, me arrepiento, perdóname. No creo que haya una sola ocasión para eso. Otra de las cosas que Dios promete es que Él siempre va a proveer lo que necesitas. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Lo que Él ha prometido, entre las cosas que Él ha prometido, está tu provisión. Pero ¿a qué le llamamos provisión? Provisión es tener aquello que va a suplir nuestra necesidad, no nuestros caprichos. Dios siempre te va a dar aquello que tú y yo necesitamos. Alguien me ha dicho, un día alguien me dijo igual, me dice: pastor, pero Dios, dice la Biblia que Dios va a cumplir con los anhelos de mi corazón. Sí, yo creo que eso va a ocurrir, pero si los anhelos de tu corazón no están alineados a la voluntad de Dios, no esperes que los caprichos o los deseos de tu corazón se cumplan. Fíjense que cuando yo llegué a Brasil como misionero, llegamos a Brasil en el año 86 y me recuerdo que alguien dijo esto un día. Dijo: yo un día le pedí a Dios que me diera un Mercedes-Benz. Y yo dije: wow. Y él dice, y me lo dio, dice. Los buses de Río de Janeiro son Mercedes-Benz. ¿Está usted conmigo? ¿Verdad? Este hombre le pedía a Dios su Mercedes-Benz y el Señor no solamente le dio uno, le dio una flota de buses Mercedes-Benz para transportarse. Lo que quiero decir con esto es, Dios no está ahí para suplir nuestros caprichos. Él promete que te va a suplir tus necesidades. Por eso quiero pedirte que leas conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: así que Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Piensa en lo que necesitas hoy. Haz este ejercicio conmigo en este momento. Piensa en aquello que necesitas el día de hoy. Eso que estás pensando, Dios promete que te va a proveer. Si lo que estás pensando es una necesidad, no un capricho o algo que trae una connotación egoísta. Ustedes saben, nuestra familia estuvo bajo mucho ataque en las últimas semanas. Y yo le decía al Señor: Señor, la única cosa que yo te pido es que mis hijos salgan fortalecidos de esta crisis. Señor, yo te pido la salud de mi nieta. Y como Él prometió que nos lo iba a cumplir, guess what? Mi nieta está sana, mis hijos están mejor, Flor y yo ya paramos de pelear. Ya estamos más tranquilos, ¿verdad?
Porque Dios está en el negocio de proveerte abundantemente cuando es abundante tu necesidad, no tu capricho. Él no se limita. Le digo, este hermano le pidió un Mercedes-Benz y le dio una flota de buses Mercedes-Benz. Y este hombre, en realidad, a mí cuando él me lo contó, a mí me dio risa, pero él se sentía dueño de los buses en Río de Janeiro. Él decía, es ese bus que Dios me dio a mí, ¿verdad? Y claro, después compró su carro y creo que era un Chevrolet o algo por el estilo, pero él consideró por un buen tiempo suyos los buses de Río de Janeiro. ¿A usted le puede parecer esto una caricatura? Pero no lo es. Dios está dispuesto a proveerte para todo aquello que tú necesitas. Es promesa de Dios, ¿verdad? Otra cosa que Dios ha prometido, te promete descanso. Mira, el día sábado nosotros decimos que es el sexto día del mes, de la semana, y por la definición debería ser el día de descanso. En nuestro calendario romano que usamos el día de hoy, ha dejado de ser el sábado el día de descanso para ponerlo el día domingo. En el mundo de los negocios, la semana laboral tiene 40 días y se divide en 8 horas de lunes a viernes, ¿verdad? Dios quiere que tú tengas un sábado, quiere que tú descanses, que tú puedas dedicarle un día a tus cosas, a tus, ¿qué te digo? A tus cosas personales. Pero también en ese día que tu enfoque sea Dios. Si es sábado, si es domingo, si es lunes, si es martes, miércoles, jueves o viernes. En realidad no estamos hablando del legalismo. Estamos hablando de que es un principio que tú debes de buscar y perseguir, descansar. Ahora, hay otro nivel de descanso que aparece en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Mateo, yo moví las pitas de mi Biblia por estar hablando con alguien. Entonces ahora no encuentro Mateo, ya lo encontré. Difícil encontrar Mateo capítulo 11 para el pastor. Mateo capítulo 11. La escritura dice claramente lo siguiente. A partir del versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce al Hijo, alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ofrece esto. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Hay alguna carga en tu corazón hoy? ¿Hay alguna preocupación que te tiene estresado, que te tiene cansado, que te tiene agobiado? ¿Habrá algo que dices, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a ocurrir después de mañana? Honestamente hay una incertidumbre. Dios te promete descanso si tan solo vas a Él. Si tan solo puedes descansar en Él. Y te ofrece ese descanso no con una condición, sino que te lo ofrece reconociendo la condición de tu corazón. Permíteme decirlo, vengan a mí todos ustedes que están cansados. Es Jesús diciendo que la condición de nuestro corazón tiene que haber cansancio. Agobiados, cansados y agobiados. Es en esos momentos en los que uno debe de aferrarse a la promesa de que podemos descansar en Él, porque Él así lo prometió. A mí me costó mucho durante estas semanas en relación a mi nieta, en relación a todo lo que estaba ocurriendo con nosotros aquí también en la congregación y todo lo demás.
Para mí era muy difícil descansar, porque soy un hombre muy responsable. He sido responsable hasta por las cosas que no son mi responsabilidad. O sea, no quiero un aplauso para mí, no quiero que usted diga que soy un héroe, pero para mí todas las cosas son sumamente importantes. Pero todavía, no sé cómo lo veas tú, pero todavía, aunque tú te sientas tan responsable, aunque tú sepas que eres tan responsable y que tú sabes, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer, todavía así, Dios te promete que si lo buscas a Él, Él te va a dar descanso. Él te va a dar la gran bendición de estar en un lugar de reposo, en un lugar de sosiego. A mí me gustaría decir que todo esto que he dicho lo podemos hacer sin ayuda, que lo podemos hacer nosotros sin que nada externo venga hacia nosotros y que a partir de esa visita nosotros todavía sí podamos seguir haciendo las cosas por nosotros mismos. Dios promete algo o prometió la llenura o lo que le llamamos y prometió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 1 versículos 4 a 5, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Alguien podría preguntar, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Es sencillo, pídaselo a Dios, porque como Él lo prometió, Él se lo va a dar. Hermano, pero yo se lo he pedido y no me lo ha dado. Mídelo a través de Gálatas capítulo 5. Si tienes fruto del Espíritu Santo, ya lo tienes. Si no puedes, si al leer Gálatas 5:22, ninguno de esas palabras que aparecen ahí, amor, gozo, paz, benevolencia, self-control y todo lo demás, si ninguna de esas cosas ocurre, entonces todavía no lo has recibido. Pero yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque Él así lo prometió. Porque Él lo prometió. Yo sé que cuando tú recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a habitar en ti y está en ti. Va a manifestarse en ti. Algunas ocasiones se nos sugiere una ceremonia extra. En algunas ocasiones se nos sugiere un momento especial para recibir al Espíritu Santo. Y qué bendición si eso es necesario hacerse. Pero la verdad es de que la llenura con el Espíritu Santo no depende del cómo, sino de quién es el que lo da. No depende del cómo eres lleno del Espíritu Santo, sino que depende de aquel que lo prometió. Porque sin Él, nada de lo que he dicho podemos hacer. La realidad de que nosotros necesitamos para poder hacer cosas, para poder superar cosas que van más allá de lo que nuestro cuadro emocional o nuestro cuadro psicológico puede soportar, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es sumamente importante que tú leas el capítulo 8 del libro de Romanos. Todo el capítulo 8 del libro de Romanos, si quiere puede anotarlo, no lo pude, se me olvidó escribirlo en sus notas, pero está en mis referencias aquí en las mías, en mi chunche aquí. Es muy importante que leas Romanos capítulo 8, porque te vas a dar cuenta a qué se refiere la Biblia cuando habla de la vida en el Espíritu. ¿Verdad? Dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Pero antes de eso, está hablando de la importancia que tiene que vivas una vida en el Espíritu. Todo el capítulo 8 del libro romano se ocupa de eso. Dios prometió que enviaría, Dios Padre prometió que enviaría el Espíritu Santo. Joel capítulo 2 habla respecto de eso.
Dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y eso es lo que vemos en el día de hoy, ¿verdad? Somos llenos del Espíritu Santo y por ser llenos del Espíritu Santo podemos dar fruto del Espíritu Santo. Otra de las cosas que Dios ha prometido es la bendición y bendición a tu descendencia. Al leer nosotros en Hebreos capítulo 6, versículos 13 a 15, dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Imagínense, nosotros cuando juramos por Dios. No sé si usted hace esto a veces, o yo lo hacía antes. Decía, por Diosito, decía yo, ¿verdad? Hasta le ponía un énfasis así, por Diosito, ¿verdad? Cuando Dios tuvo que jurar, como no había alguien superior a él, juró por sí mismo. O sea, lo que él hizo fue comprometerse él mismo a decir que lo que iba a decirle, o lo que le dijo a Abraham, estaba bien sostenido, estaba bien patrocinado. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior a quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que Dios le había prometido. Aquí descubrimos un principio del cual en el cual me quiero apoyar para darte esperanza. Para que pienses en que si aún no ha ocurrido, solo ten paciencia. Si la promesa que estás esperando aún no se ha cumplido, solo sé paciente. Porque el que prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Entonces, eso es lo que es la bendición sobre tu descendencia. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que están orgullosos de sus hijos? Yo creo que ninguno de nosotros, en sana conciencia, va a decir: oh, man. Por bueno o mala que sea la conducta de nuestros hijos, siempre nos vamos a sentir orgullosos de ellos solo por el hecho de ser nuestros hijos. Aunque nosotros no aprobemos su conducta, no deja de ser para nosotros satisfactorio que sean nuestros hijos. Permíteme hacerte un comercial en favor de tus hijos. Si para que tú te sientas orgulloso de tus hijos depende del performance de ellos hacia ti, estás cometiendo un grave error. Tú solo tienes que estar orgulloso de ellos por lo que ellos son. Porque son tus hijos. Es que mis hijos me dan tantos problemas. Bienvenidos a mi club. Bienvenidos a yo puedo ser el presidente del club de los hijos que le dan que hacer a los padres. Pero una de las cosas que les puedo garantizar es el hecho de que usted vea a sus hijos como parte de la promesa de Dios sobre su descendencia, le ayuda a que usted hable palabras de bendición sobre la vida de sus hijos. ¿Está usted conmigo? Ya estoy comenzando a terminar el cuento porque no le dije que no iba a hablar de las 20 promesas, pero sí quiero hablar de esta otra que es paz. Dios te promete paz. Mira, una de las cosas que el mundo necesita, el mundo anda buscando hoy, es paz, sosiego. Anda buscando reposo, anda buscando una manera de tener menos ansiedad. Juan capítulo 16 dice lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. La paz que tú y yo necesitamos no es la paz que este mundo nos da, sino que la paz que la que nos ofrece Jesús, es la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Yo le decía
estábamos desayunando con nuestra hija el día de ayer, Flor y yo. Y Flor le decía esto a nuestra hija. Decía, mija, en medio de toda esta crisis que hemos estado viviendo con la nieta y todas nuestras emociones a flor de piel, Flor decía, yo he estado en paz. Y yo me volteé a ver a Flor y dije, that's why. Por eso es que yo no vi a Flor apremiar, no la vi como la he visto en otras ocasiones en situaciones semejantes, sino que la vi con una paz. Yo me estaba muriendo, ¿verdad? Ustedes me vieron, los que estaban cerca de mí se dieron cuenta que para mí estaba siendo una experiencia terrible. Y alguien me dijo, ¿pues se dejó crecer la barba, pastor? No, no fue por eso, ya la tenía pensado, pero de ahí me la fui a quitar porque me dijo mi esposa, o mi matrimonio o tu barba. Entonces dije, mi matrimonio. Me da risa porque me dice mi hermana Ana Lucía, que vive en Guatemala, me llama por FaceTime y se me queda viendo y me dice, qué susto me diste. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien de salud? Le digo yo, sí. Es que tienes esa barba horrible, me dice. Y yo de presumido con mi barbita, según yo, pero ni modo, no se puede agradar a todos. Me alegro que se hayan reído un ratito. Paz solo nos la puede dar Cristo Jesús. Y es promesa de Él que nos la va a dar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen una promesa exclusiva que no es una promesa que Dios me dio a mí, pero te la dio a ti? Levanta la mano. Uno. Wow. Wow. ¿Cuántos de ustedes piensan que no tienen una promesa de Dios todavía? Hermano, si tú levantaste tu mano porque dijiste que tienes una promesa de parte de Dios, ¿puedes ponerte de pie un momentito, por favor? Si usted levantó su mano, cuando yo pregunté si usted tiene una promesa de parte de Dios, yo quiero pedirle que se ponga de pie. Yo creo por usted. Yo tengo fe en este momento por usted. Porque eso que Dios te prometió, Pilar, sea amén en Cristo Jesús. Por lo que Dios te prometió a ti, Alicia, que sea amén en Cristo Jesús. Sandra, lo que Dios te prometió, que sea amén en Cristo Jesús. Tía, lo que Dios te prometió, que sea amén en Cristo Jesús. Tatiana y Estefanía, lo que Dios te prometió, que sea amén en Cristo Jesús. César, lo que Dios te prometió, que sea un big amén en el nombre de Jesús. Hermanos Marín, lo que Dios les prometió, o lo que Dios les haya prometido en individual, que sea amén en Cristo Jesús. ¿Quién más levantó la mano que se quedó sentado? No sé los nombres de ustedes tres, pero déjenme decirles eso. Lo que sea la promesa que Dios les ha dado, que sea amén en Cristo Jesús. Oba, que tu promesa sea amén en Cristo Jesús. Yesenia, que la promesa que Dios te ha dado sea amén en Cristo Jesús. Mari, que la promesa que Dios le ha dado, que sea amén en Cristo Jesús. ¿Cómo te llamas tú? Se me fue el nombre otra vez. Rosy, la promesa que Dios te ha dado, que sea amén en Cristo Jesús. Pónganse todos de pie, hermana amada. Your promise could be amen in Jesus' name. Como hablo yo de inglés, sí, soy tremendo yo. Den un fuerte aplauso al Señor. Hace algunos años
El Señor a mí me prometió algo. Pueden sentarse. Hace algunos años el Señor a mí me prometió algo. Yo estaba pasando por una de las crisis más graves que he vivido en el año 2010. Y me recuerdo que mientras yo estaba orando una noche desesperado, porque no miraba futuro ni para mí, no había, según lo que me habían dicho, yo nunca más volvería a ser un pastor, yo nunca más volvería a un púlpito. Mi vida estaba devastada y me recuerdo que orando el Señor me dijo: tu llamado y tus dones yo te los he dado y no te los he quitado. Harry, esta mañana mientras yo estaba orando, esa fue la palabra que el Señor me dio para ti hoy, mi hijo. Me dijo que tu llamado y los dones que Él te ha dado son irrevocables y es una promesa de Dios que se va a cumplir en tu vida. ¿Cómo? ¿Cuándo? El Señor lo sabe. Padre, yo quiero darte gracias por permitirme entregar este mensaje este día. Y te ruego, Dios, que tú bendigas todas las promesas que mis hermanos han recibido. Todas aquellas cosas que ellos han oído de parte tuya, Señor. Y todas aquellas promesas que están contenidas en tu palabra, que sean amén en la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo a mis hermanos, que el resto de nuestra semana siga siendo bajo la bendita expectativa de que tus promesas son todas amén en Cristo Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.